Buenas tardes chicos, les habla su profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad para el curso de razonamiento verbal vamos a tratar el tema tildación especial y vamos a iniciar con las tildes diacríticas. Las tildes diacríticas ya es el acento diferenciador de funciones o, para ser más precisos, de categorías gramaticales. Es decir, me va a permitir diferenciar entre un pronombre y un artículo. Por ejemplo, él cuando es pronombre de tercera persona y él cuando se trata de un artículo. O un determinante, por ejemplo, mi, ¿verdad? Un determinante posesivo. O simplemente un pronombre en primera persona. ¿Estamos? Entonces, estas tildes tienen esa función diferenciadora para yo poder distinguir. Ahora, recuerden también que hay un acento ortográfico y hay un acento prosódico. ¿Estamos? El acento prosódico no se marca gráficamente con esa rayita oblicua, que es la tilde, ¿verdad? Simplemente es la mayor fuerza de voz de una sílaba, la sílaba tónica. Y el acento ortográfico vendría a ser lo que conocemos con la tilde, ¿no? Esa representación gráfica. ¿Estamos? Dentro de los casos de acentuación diacrítica encontramos a varios monosílabos. Básicamente son casi todos monosílabos. ¿Estamos? Y que constituyen una excepción a la regla. ¿Ya? ¿Qué excepción a la regla constituyen los monosílabos? Que decimos que los monosílabos no se tildan. Ningún monosílabo se tilda. Por ejemplo, fe, de, Dios, vio, fue. Nunca se tildan, no se deben tildar. A veces por error tildan, por ejemplo, fe, y es incorrecto. Los monosílabos, es decir, palabras con una sola sílaba, por regla general, no se tildan. ¿Estamos? Ahora, hay una excepción a esa regla. Hay un grupo reducido de monosílabos que sí requieren tilde, como les dije, ¿no? Esa tilde diacrítica para diferenciarlo entre categorías. ¿Cuáles son ese grupo de monosílabos que sí puede requerir tilde? Acá lo tenemos. Y lo tengo como una mnemotecnia para que no se olviden, chicos. Miren, por ejemplo, si él te mide, tú sé más. A todos le he colocado sin tilde, aunque deberían ir algunos con tilde, pero lo he puesto así sin tilde para que lo conozcan nada más. Si él te mide, tú sé más. Este es el grupito de monosílabos que yo puedo tildar en ciertas circunstancias, que ahora lo vamos a ver. Miren, si, él, el te, el mi, el de, el tú, el sé y el más. Entonces, conózcanlo, ¿no? Así es fácil recordarlo. Si él te mide, tú sé más. ¿Estamos? A ver, siguiente, chicos. A ver, tenemos, por ejemplo, el pronombre y el artículo. Mi pronombre personal, mi determinante posesivo. Tu pronombre personal de segunda persona y tu determinante posesivo. Sí se va a tildar cuando es pronombre personal o adverbio de afirmación, y el sí no se va a tildar cuando es una conjunción condicional. ¿Ya, chicos? A ver, veamos, perdón. Les voy a poner ejemplos. Tenemos acá. Él tiene la solución y yo el problema, ¿verdad? Él tiene la solución y yo el problema. Como podemos apreciar, en este caso, él, el primer él, es un pronombre personal de tercera persona, ¿ya? Yo, tú, él, tercera. Recuerden que los pronombres reemplazan a los sustantivos, ¿verdad? Este pronombre está reemplazando un sustantivo masculino. Puede ser Juan, Miguel, Lucas, ¿verdad? Lucas tiene la solución. En vez de poner Lucas el sustantivo, yo lo puedo reemplazar por un pronombre, ¿no? Él tiene la solución y yo el problema. ¿Estamos? El siguiente él, por ejemplo, no se va a tildar porque es un artículo. Recuerden que los artículos presentan los sustantivos y siempre van a estar antecediéndolos, ¿verdad? El problema, ¿verdad? Siempre va a estar al lado de un sustantivo y obviamente no es un pronombre, no reemplaza un sustantivo, ¿verdad? Acá lo voy a reforzar. Por ejemplo, el alumno vino muy temprano. Igual, ese él se trata de un artículo. Estamos siempre acompañando a quién, a un sustantivo. El alumno, el diploma, el borrador, el tajador, el corredor, ¿verdad? Siempre los artículos van a presentar a los sustantivos, siempre van a antecederlos. ¿Estamos? Entonces tenemos él,
se tilda cuando es pronombre y no se va a tildar cuando es artículo. Siguiente ejemplo. Chicos, disculpa que se mueva tanto. A ver. Siguiente ejemplo. Tenemos mi, perdón, mi torta es solo para mí. ¿Cuándo se tilda mi? Cuando es pronombre personal de primera persona. Miren, en el primer caso mi torta no le he tildado porque es un posesivo, un determinante posesivo. Está marcando posesión de torta, ¿verdad? Mi torta, tu torta, su torta. Es un posesivo. En ese caso no lo voy a tildar. Lo voy a tildar cuando hace referencia a un sustantivo. Para mí, ¿verdad? Se está refiriendo a la primera persona. ¿Estamos? Al yo. Mi torta es solo para mí, ¿verdad? Para mí. Es decir, se refiere a uno mismo. Es un pronombre y en ese caso lo tildo. Siguiente. De mí no tendrás, perdón, de mí solo tendrás mi indiferencia. Ya, acá he colocado otro ejemplo. Mira, de mí, ¿verdad? Es decir, se refiere a uno mismo. Solo tendrás mi indiferencia. En cambio, mi indiferencia está marcando posesión, ¿verdad? El primero se tilda, el segundo no. El primero es pronombre, se hace referencia a uno mismo, en cambio el otro simplemente marca posesión, mi indiferencia, tu indiferencia, su indiferencia, ¿verdad? Tenemos siguiente, lo mismo, tú se va a tildar cuando es pronombre, ¿ya? De segunda persona, yo, tú, ¿estamos? Tú solo me quieres por tu negocio, ¿verdad? Ese tú marca o hace referencia a una persona, a un sustantivo, ¿verdad? En cambio, el otro tú está marcando posesión, determinante posesivo también, ¿no? Tu negocio, mi negocio, su negocio. ¿Estamos? Entonces podríamos decir que los cuatro primeros se van a tildar cuando son pronombres, ¿verdad? A ver, veamos otro ejemplo. Tú, marcando posesivo. Tu indiferencia me importa poco, ¿verdad? Tu indiferencia, tu indiferencia. Está marcando posesión, mi indiferencia, su indiferencia, tu indiferencia. En ese caso no se tilda. Entonces tenemos, como les repito, el, mi y tú. Y sí, también, dicho sea de paso, se van a tildar cuando son pronombres, aunque sí tiene otro caso también. Veamos, por ejemplo, ¿cuándo se va a tocar el sí? Cuando es pronombre personal de tercera persona o es un adverbio de afirmación, cuando afirmas de forma categórica, ¿ya? De forma tajante. Si ustedes se dan cuenta, en la entonación tiene incluso un poco más de fuerza, y esa fuerza se marca a través de esta tilde. Por ejemplo, él toca para sí mismo. Él toca para sí mismo. Ese sí es un pronombre de tercera persona. Mi, primera, ti, segunda, sí, tercera, ¿verdad? Él toca para sí mismo. Él volvió en sí, se tilda, ¿verdad? Tú solo te interesas, él solo se interesa a sí mismo, se tilda. ¿Estamos? Y ese él, repasemos, también se tilda porque es un pronombre. Siguiente, miren, la novia le dio el sí, ¿verdad? Le dio el sí. Ese sí también tenemos que es un adverbio de afirmación, ¿ya? Está sustantivado incluso. El primero es un pronombre, el siguiente es un adverbio de afirmación. ¿Estamos? A ver, continuemos. El sí cuando no se va a tildar, cuando es una condicional y cuando es una nota musical. Do, re, mi, si, ese sí tampoco se tilda. Por ejemplo, si me tocas en si menor, te daré el sí. Si me tocas en si menor, te daré el sí. A ver, el primer sí no se tilda porque es una condicional. Tiene menos fuerza incluso en la entonación, ¿verdad? Si me tocas en si menor, ese sí de las notas musicales tampoco se tilda. En cambio, cuando yo digo te daré el sí, ese sí lo tildamos. ¿Estamos? Entonces, el sí se tilda cuando es pronombre personal de tercera persona y un adverbio de afirmación. No se va a tildar cuando es una condicional. Si me quieres, ¿verdad? Si hubiera ido, ¿verdad? Si te presentas, estamos, en esos casos no se tilda. A ver, siguiente. Tenemos C, T y D. Veamos. ¿Cuándo se tilda el C? Cuando son verbos ser o saber, ¿ya? Son verbos ser o saber.
A ver, ¿cómo es eso, profesor? Veamos. Miren, yo sé que nada sé, o solo sé que nada sé, como decía Sócrates, ¿verdad? En ese caso, el sé, yo sé, se refiere al verbo saber, ¿verdad? Yo sé que nada sé, verbo saber. O también se va a tildar cuando es del verbo ser. Por ejemplo, sé bueno con todos, ¿verdad? Yo soy, tú eres, tú sé. ¿Estamos? Sé bueno con todos, sé amable, sé cariñoso, es decir, que seas. ¿Estamos? Es el verbo ser. O también se tilda cuando es verbo saber, ¿ya? Yo sé la solución del problema, ¿verdad? Yo sé tu secreto, verbo saber. ¿Cuándo no se va a tildar? Cuando es un pronombre proclítico, ¿verdad? De tercera persona. Por ejemplo, se vende marcianos. Ya, se vende marcianos. Ese sí es un pronombre. ¿Estamos? Él se comporta bien. Ese sí es un pronombre. No se tilda. Él sí te tilda porque es pronombre de tercera persona, como lo vimos antes, ¿verdad? Pero ese sí no. Siguiente. T. Esto es más sencillo. Cuando se tilda la T, fácil. Cuando se trata de la infusión, ¿no? De la bebida caliente, ¿verdad? Él me sirve el té. Sencillo. El té tiene propiedades. Fácil. Cuando no se tilda, cuando es un pronombre, ¿verdad? Si vienes por mí, ahí estamos practicando también. Si vienes por mí, ese sí no se tilda. Ese mi sí, ¿verdad? Si vienes por mí, se refiere a un pronombre. Te daré el sí. Ya ves, ese ti no se tilda y ese sí, sí, ¿verdad? Es de afirmación. Te quiero, por ejemplo, ahí tampoco se tilda. Siguiente, de. ¿Cuándo se tilda? Cuando es el verbo dar, ¿ya? De mis saludos a tu hermano, de mis saludos a tu amigo, ¿verdad? Verbo dar. Que te dé una respuesta, que te dé tu libro, que te dé el archivo. Verbo dar se tilda. ¿Cuándo no lo voy a tildar? Cuando es una preposición, ¿ya? Por ejemplo, el libro de lenguaje es de Carlos. El libro de lenguaje es de Carlos. ¿Estamos? En esos casos no lo tildo. ¿Ya? Entonces, se tilda cuando es saber o es del verbo, perdón, se corre esto. Cuando es del verbo ser o saber, ¿verdad? T se tilda, esto es lo más sencillo, cuando es la infusión, la bebida. Y de se tilda cuando es del verbo dar. En otros casos, no lo voy a tildar. Siguiente. A ver, tenemos el más, el aún y los pronombres interrogativos o exclamativos que le he puesto ahí, aunque no todos son monosílabos, pero les he agregado para que también lo conozcan. A ver, veamos. Tenemos el más. No sé qué está pasando conmigo. Ya. Uy, disculpen. Ya, tenemos el más. A ver, chicos, ¿cuándo voy a tildar más? A ver. El más se va a tildar. A ver, un momento, por favor. Disculpen el inconveniente. No sé qué está pasando con mi celular. Ya. Ya. A ver. Ya creo que está bien. Ya. El más se va a tildar cuando se refiere al adverbio de cantidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, quiero más de adverbio de cantidad. ¿Estamos? Sé más honesto. Ese sé también se tilda porque es del verbo ser. ¿Ven? Sé más honesto. Adverbio de cantidad. ¿Verdad? Que aumente. ¿Estamos? Siguiente. ¿Cuándo no se va a tildar? Cuando es una conjunción adversativa. Es decir, cuando tiene el valor de pero. Cuando ese más tiene el valor de pero, no lo tildo. Por ejemplo, fui temprano, mas no pude entrar. Es decir, fui temprano, pero no pude entrar, ¿verdad? ¿Estamos? Llegué con la entrada, mas no me dejaron pasar. Llegué con la entrada, pero no me dejaron pasar. ¿Estamos? A ver, tenemos, siguiente. Aún, ¿cuándo se va a tildar? Cuando tiene su equivalencia a todavía. ¿Ya? Cuando yo pongo reemplazar o tiene la equivalencia de todavía,
es aún, se tilda. ¿Estamos? Por ejemplo, aún hay tiempo. ¿Ya? Aún hay tiempo. ¿Qué quiere decir? Todavía hay tiempo. En ese caso, se tilda. ¿Ya? Aún me queda azúcar. Aún me queda azúcar. Es decir, todavía me queda azúcar. Lo tildo. ¿Cuándo no lo voy a tildar? Cuando el aún signifique hasta, también, incluso, inclusive o siquiera. Es decir, sea un adverbio de equivalencia. Por ejemplo, aprobaron todos, aún los que no estudiaron. ¿Qué quiere decir esto? Aprobaron todos, incluso los que no estudiaron. Te quiero, aunque no me trates bien, por ejemplo. Te quiero, incluso cuando no me trates bien. ¿Estamos? Entonces, ese aún, cuando significa todavía, se tilda. ¿Estamos? Cuando significa incluso también, no se tilda. Siguiente. Y esto ya es entrar un poco a los pronombres, ¿verdad? Los pronombres interrogativos, exclamativos. Por ejemplo, qué, cuál, quién, cuánto, cuándo, dónde, ¿verdad? O cómo se van a tildar cuando están de forma interrogativa, ¿verdad? O cuando marca una exclamación. Por ejemplo, veamos acá. Ahora, no se guíen cuando lleva el signo de interrogación, ¿eh? Siempre que lleva el signo de interrogación se va a tildar. En muchos casos sí, pero hay preguntas indirectas, estamos, donde no hay signo de interrogación y también se requiere tildar. Por ejemplo, ¿quién vendrá por ti? ¿Y por qué? ¿A dónde irás y cuándo? ¿Verdad? Está interrogando. ¿Quién vendrá por ti? ¿Y por qué? ¿A dónde irás? Interrogando. ¿Y cuándo? Son preguntas. ¿Estamos? Se tildan. En cambio, cuando son pronombres relativos o subordinados, no se van a tildar. ¿Ya? Acá hay una estrategia incluso, y es agregarle, ¿cómo saber cuándo se tildan estos pronombres exclamativos o interrogativos? Es agregarle un diablos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿quién diablos vendrá por ti? Si tiene sentido, se tilda, ¿no? ¿Y por qué diablos? ¿Y a dónde diablos irás? ¿Verdad? ¿Y cuándo diablos vendrás? Etcétera. Ya es una forma también. ¿Ya? A ver, el siguiente. Él es quien cocina. El lugar donde fuimos, ¿verdad? E incluso la entonación es más baja. ¿Estamos? En esos casos, que son pronombres relativos, no se va a tildar. Él es quien cocina. El lugar donde fuimos. Otra cosa sería si yo preguntara, ¿quién cocina? ¿Verdad? ¿Dónde fuimos? Esa es otra cosa. Pero así como está escrito acá, no se tilda. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso es en cuanto a tildación diacrítica. Recuerden la demotecnia, ¿verdad? Si él te mide, tú sé más. ¿Ya? Esos son los monosílabos que requieren tilde. Y aparte de esos pronombres exclamativos e interrogativos. ¿Estamos? Bien, chicos, yo les voy a ayudar con la primera columna, la de la izquierda, y ustedes como asistencia van a hacer la que está en la derecha, ¿ya? Y lo ponen al foro recién culminen de ver el video. Recuerden, no sé si les comenté el día de ayer, pero mañana voy a hacer revisión de mis 3 cursos, ¿ya? De literatura, de lenguaje y de RV. Tienen que estar tanto las clases como las actividades. Lo voy a hacer mediante Zoom, ¿ya? En la hora de mi curso, normal. ¿Estamos? A ver, veamos. La primera, ¿dónde has colocado tu maletín? ¿Dónde has colocado tu maletín? Obviamente la tilde ahí, ¿dónde va? En dónde, ¿verdad? En un pronombre interrogativo. Siguiente, tú. Acá se tiene que leer bien. Miren, hay comas, ¿ya? Ahora, ¿tu maletín se tilda? No, ¿verdad? Es un determinante posesivo. Está marcando pertenencia. Mi maletín, tu maletín, su maletín, ¿verdad? En la segunda, les decía, tienen que leer con las comas. Miren, tú, amigo, ¿verdad? Es una posición. Ocúpate de tus problemas. Tú, amigo, ocúpate de tus problemas. ¿Ya? Ese tú es un pronombre. ¿Ya? Porque se está refiriendo a alguien, a una persona. Ahora, si no estaría la coma y diría tu amigo, esa es otra cosa. Ahí sí estaría marcando pertenencia. Pero no es este caso, ¿verdad? Es tú, ¿verdad? Me refiero a alguien. Amigo, se lee así, ocúpate de tus problemas, ¿ya? Entonces tienen que tener pendientes esas comas, ¿ya? Siguiente. El conductor no vio a la joven que cruzaba. El conductor, ¿es pronombre? No, es artículo, ¿verdad? Está acompañando un sustantivo, por lo tanto, no se tilda. Él,
naturalmente, dijo que sí. Él, ¿verdad? Me refiero a una persona, ¿estamos? Tercera persona, se tilda, ¿no? ¿Estamos? Él se tilda, naturalmente, dijo que sí. Hay fuerza, ¿verdad? Es un adverbio de afirmación, se tilda. Él y sí se tildan. Siguiente, en mi casa, tu casa, su casa, ¿verdad? Determinante posesivo está acompañando a un sustantivo, ¿verdad? Siempre habrá, eso también se tilda, un lugar para ti. Ojo, es recurrente, ya con la experiencia me dice, que a veces tilde en ti, ¿ya? Y tilde jamás, perdón, ti jamás se tilda, ¿ya? En ningún caso. Yo ya les dije, las únicas excepciones de monosílabos que se tildan son si él te mide tus más, el que, ¿verdad? También el que, el aún. ¿Y qué más? Y nada más, pues. Todo lo demás que hemos visto en esta clase, si es monosílabo, no se tilda. ¿Estamos? Incluso ahora ya la gramática actual ya nos sugiere ya no tildar el solo, ¿verdad? Y tampoco la letra O cuando estaba con dígitos. Antes sí se tildaba solo, ¿ya? Antes se tildaba O cuando estaba entre dígitos, pero ahora la normativa nos dice que ya no debemos tildar, sino que el lector debe hacer la diferenciación pertinente, ¿no? Guiándose del contexto, ¿ya? Es decir, ya queda cuenta del lector, ¿ya? A ver, siguiente. En mi casa siempre habrá lugar para ti. Entonces ahí no hay tilde que poner, solo en habrá, ¿verdad? Siguiente, 6. ¿Trajiste algo para mí? ¿Dónde va la tilde? En mí, ¿verdad? Se refiere al yo, a la primera persona. Te regalaré ese par de zapatos, ¿verdad? Se tilda, no, solamente se tilda cuando es la infusión, la bebida. Regalaré, ¿verdad? Palabra aguda terminada en vocal, se tilda, aunque esa clase me parece que sí, también lo hemos hecho, ¿no? Regla de acentuación general, así ya deben saber también. A ver, siguiente. ¿Deseas té, café o manzanilla? Por el contexto, sé que té se refiere a la bebida, ¿verdad? Tildo. Si estudias, triunfarás. Es una condicional. Si estudias, me está dando la condicional. Si estudio, la consecuencia es que triunfaré. Cuando es condicional, no se tilda, ¿verdad? Por favor, tráigame más dulces. Por favor, tráigame más dulces. ¿Cuál tildo? El más, ¿verdad? Que es un adverbio de cantidad, ¿verdad? Tráigame también, ¿verdad? Tra. Entonces, chicos, eso sería todo. Recuerden, como les acabo de mencionar, hagan todo lo de la columna de la derecha, es decir, de la 11 a la 21, y lo colocan al foro como asistencia. ¿Ya? Nos vemos hasta mañana. Recuerden, les voy a revisar sus cuadernos. Eso sería todo. Gracias.